representación del grupo 5 voy a contarles los hallazgos resultado de la actividad 7.1 análisis de logros de los objetivos de aprendizaje. Inicialmente y en módulos anteriores nosotros establecimos para los 5 objetivos en cada uno de ellos unas secuencias a las que les dimos mayor ponderación. Esa ponderación responde a que dentro de cada una de esas secuencias hay unas capacidades que son relevantes para llevar a cabo y para activar esa secuencia de capacidades, son relevantes para poder trascender de un objetivo al siguiente. Entonces, en ese sentido, hicimos este gráfico que en suma responde a lo que estaba detrás de la evaluación del examen final. Vemos, por ejemplo, para el objetivo 1 que dimos relevancia a 3 secuencias, no necesariamente una seguida de la otra. Intentamos en esta actividad darle relevancia también a esas mismas secuencias para analizarlas. Sin embargo, hacer el resumen de las planillas de valoración por objetivo, por tareas y por secuencias, encontramos otras secuencias que no necesariamente eran las mismas a las que nosotros les habíamos dado mayor ponderación. Entonces encontramos en general para el objetivo 1 que la mayoría de estudiantes, más del 80%, se concentran en niveles superior y alto. Eso no significa que deje de ser importante ese menor porcentaje de estudiantes que se ubicaron en niveles básico y bajo, pero para efectos del informe final y por extensión tratamos de hacer énfasis en objetivos como el 2 y el 4, que tienen mayor porcentaje de escolares ubicados en niveles básico y bajo, tratando de ir a fondo las secuencias que pudo haber pasado, de qué capacidades, de qué secuencias y en qué errores están incurriendo para que se hubiera dado esta distribución porcentual. Entonces vemos para el objetivo 1, por ejemplo, que los errores en que más incurren es que no extraen todos los datos del enunciado, que consideran arreglos con los mismos elementos en distinto orden como si fueran la misma permutación, y que extraen cuando se presentan los arreglos como en un diagrama o en una lista, extraen arreglos de ahí que no corresponden a permutaciones, teniendo en cuenta que a este punto no habíamos aplicado tareas que tengan que ver con sistemas de representación y no concernía a este objetivo. Sin embargo, ese mínimo porcentaje de estudiantes está evidenciando que tienen una dificultad para caracterizar cuándo un arreglo cumple la condición para considerarse una permutación. En el objetivo 2, este porcentaje de escolares que se ubicaban en niveles altos disminuye bastante y encontramos, nosotros decimos que ese objetivo tiene un logro parcial, ni se logró totalmente, ni podemos decir que no se haya logrado el objetivo. Podríamos decir que se logró parcialmente, hay un balance de porcentaje entre los que están en nivel muy alto o en que están en nivel muy bajo, y encontramos por ejemplo, en esta secuencia 2, que 71% de escolares dejan de responder la pregunta, por lo que no hay evidencia de si activaron o no esa secuencia, pero hay evidencia de que están incurriendo en un error y que es reiterado tanto en las tareas como en el examen final. Entonces, mirando por secuencias de capacidades en este error que concierne a representar permutaciones usando los sistemas de representación considerados, encontramos, por ejemplo, que no tienen un criterio para elegir una representación adecuada de acuerdo a la cantidad de datos. Entonces, indiscriminadamente, si la cantidad de datos es muy grande, eligen, por ejemplo, una tabla, cuando ya ellos sabían o ya les habíamos dicho que esa representación no era práctica para cuando se trabajaban más de 3 o 4 datos, me refiero al parámetro N. Hacían también mal uso de las reglas del diagrama de árbol, entonces nosotros consideramos, por ejemplo, respuestas con ramificaciones incompletas que venían a desencadenar en que al final no lograban dar la respuesta completa, porque si el diagrama estaba mal hecho, al final no aparecían todos los arreglos. Encontrábamos listas sin orden, encontrábamos que utilizaban diferente notación para representar un mismo arreglo, entonces, por ejemplo, representar martes y miércoles con una N, y al final, al tratar de sacar la respuesta de ese arreglo, no podía. ¿Sí? Entonces, la dificultad generalizada aquí se da en el uso de las reglas y en tratar de decidir qué sistema de representación me sirve para qué cantidad de datos, por ejemplo.
En el objetivo 3, que concierne a establecer la cantidad de permutaciones, encontramos, por ejemplo, un 100% de escolares que incurren en el error 24. Ese error lo encontramos reiterado en la secuencia 4 y en la secuencia 5, por lo que decidimos o encontramos que la causa de que el objetivo 3 se lograra parcialmente es ese error. Corresponden en general a seleccionar un número mayor o menor de elementos del necesario para hacer las permutaciones, o en confundir los parámetros entre sí. También relacionado con sumar en cambio de multiplicar. Entonces, en general la dificultad es que el principio multiplicativo o se deja de usar porque no se entendió o se usa mal, no como estructura multiplicativa, sino aditiva. Encontramos también dificultad para identificar variaciones ante cambios de n y r. Entonces, si esos datos variaban, la fórmula ya se olvidaba, ya era otra cosa, ya era diferente. Entonces, la respuesta tampoco se daba. Y finalmente, para el objetivo 4, que concierne a resolver problemas que involucran permutaciones sin repetición, recuerden que en módulos pasados nosotros establecimos para este objetivo y para los problemas relacionados con este objetivo que se daban 3 fases. Llamamos interpretar, modelar y resolver. Entonces, este objetivo realmente, como les pasa a otros grupos, viene muy atado a lo que se hagan objetivos previos, a la representación, al cálculo, a la numeración, todas las dificultades que se van acumulando en esos objetivos de atrás, vienen a repercutir acá. Entonces, este objetivo lo consideramos que realmente no se logró. La dificultad generalizada es de los estudiantes para poder volver de la respuesta que encontraron ese número que significaba en el contexto de ese problema que me dieron. No logran volver allá, tienen problemas en general para modelizar. El error que más se presentó fue el error 45, que precisamente se refiere a la modelación, a no contextualizar el resultado de la situación. Esos errores impiden pasar de una fase a otra. Entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen de una niña que hace intentos por acomodar un diagrama de árbol en un problema, luego hace un intento de un principio multiplicativo, lo convierte en un producto de fracciones y al final la respuesta es una fracción, que si hubiera tratado de darle sentido a este resultado en el contexto del problema, le hubiese servido para darse cuenta ella misma que tiene algo mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay un cúmulo de dificultades que vinieron a repercutir en tareas del objetivo 5. Todas son de objetivos previos, todos son errores que vienen acumulándose de objetivos previos.